a hacer una entrevista con la nutrióloga Marlene García Mesa. Ella nos contará su perfil profesional. Ok, bueno, pues ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Facultad de Medicina. Pues como dice su compañera, pues soy nutrióloga. Actualmente me desempeño aquí en la facultad como docente en nutrición y también en enfermería médica. Y además de eso tengo una maestría en educación con la cual me permite ampliar mucho el aspecto de la enseñanza, porque una cosa es todo lo que sabemos en salud, porque en nutrición vemos lo que son pacientes diagnósticos a través de la antropometría, la clínica, la dietética, y con eso podemos hacer mejorar la salud de los pacientes. Pero la enseñanza es otro asunto que hay que saber cómo explicarles a ustedes. ¿Cómo llegar a este punto de decidir qué tratamiento le puedo dar a un paciente para que se mejore su vida cuando tengo una gama de opciones de enfermedades que digamos, ¿cuál le trato primero? Entonces, la función de la enseñanza permite que nosotros como maestros podamos darles a ustedes esos tips, ¿no? De que, ¿cómo le harías si tenés tal cosa? ¿No? Entonces, esa es la parte a la que me dedico. Y aquí en la estructura soy la encargada de vinculación de los convenios, es decir, aquí en la facultad, cualquier cosa que hable de convenios, seguramente estaré yo en ese asunto para que ustedes puedan irse a servicio social, a los ciclos clínicos o incluso a una investigación fuera del estado o del país. Estaríamos trabajando esa parte de los convenios, es lo que me dedico aquí en la facultad. ¿Nos podría explicar por qué da una materia a los alumnos de la ingeniería? Claro que sí. Bueno, se me pasó a contarles. En la administración pasada, soy la encargada, era la encargada, mejor dicho, del Comité de Género de la Facultad de Medicina. Asimismo, como encargada de este Comité de Género, me tuve el honor de poder capacitarme para ser agente de paz de esta facultad. Y los agentes de paz tenemos una tarea muy importante, y como lo dice el nombre, entonces debe saber aquí en pantalla, la paz inicia con una sonrisa. La resolución de problemas y de conflictos son básicos, poderlos resolver cuando van de una forma muy incipiente. Entonces, este tipo de capacitación y de cargos que llevo aquí en la facultad me permitió poder dar esta unidad de aprendizaje para que ustedes puedan ver que la perspectiva de género está implícita en cualquier punto de nuestras labores diarias y que llevarlo también a cultura de paz permitiría que nuestras relaciones aquí en la facultad puedan ser más sanas y tengamos un ambiente en armonía, principalmente para los que estoy dando esta materia. Gracias. Ahora sí vamos a quedar con las preguntas. Ok. Desde su experiencia, ¿qué diferencia nota entre cómo analiza el cuerpo humano un profesional clínico como usted y cómo lo hace un ingeniero biomédico? Es una buena pregunta. Justamente decíamos nosotros que los BIM tienen esta característica de pensamiento muy concreto en la parte de las ciencias básicas, de las ciencias de la ingeniería, y por otro lado tienen que ver la parte clínica. Entonces, este tipo de pensamiento permite que sus estructuras cognitivas sean como más complejas y creemos nosotros, es lo que creemos, que los ingenieros lo ven desde un punto de vista mucho más cuadrado, de tal manera que permiten ver cosas que a veces en la parte clínica tenemos sesgos. Y siento que en esta parte su pensamiento matemático y lógico se combina con el pensamiento de la salud, entonces creo que hacen algo muy interesante a la hora de ver el cuerpo. Cuando un ingeniero intenta crear tecnología para la salud, ¿cuál es la característica que más destaca en su forma de resolver los problemas? Creo que lo que los destaca a ustedes sería el ver las cosas desde un punto de vista más matemático. O sea, analizan más las cosas. O sea, si hay, por ejemplo, frecuencia cardíaca, ¿no? Por decirlo así. Bueno, ¿de qué otra forma se puede tomar si no es tomando el pulso y ver el reloj? O sea, ¿qué otra cosa? Entonces siento que su formación esto les contribuye a ustedes a hacerlo de forma más metodológica o más secuencial. Sería algo así. ¿Siente que los ingenieros ven el cuerpo humano simplemente como una máquina de números y datos o cree que logran comprender su lado biológico y variar?
Yo creo que lo logran comprender de su lado biológico, lo hacen bastante bien y tal vez lo harían un poco más, siento, ¿no? Que con las variables que tienen disponibles lo conjugan de una forma tan, no sé, es una cuestión, es algo más completo el que lo puedan ver ustedes desde el punto de vista de variables, que eso hace que ustedes compongan lo biológico, lo hagan mucho más tangible. ¿Cuál es el error de pensamiento más común de los ingenieros cuando intentan proponer soluciones como sensores, las aplicaciones para el área de la salud y la nutrición? Tal vez pudiera ser que como somos tan diferentes las áreas son tan diferentes, a lo mejor pudiera ser que lo ven de forma muy general y no específica. O sea, pudiera ser, digo, me atrevo a decirlo porque obviamente ya cada uno sabe, pero tal vez puede ser que todos queremos abarcarnos una sola carrera para todas las áreas que tenemos, pues en los terapeutas ocupacionales, los fisio, los nutris o los médicos. A lo mejor queremos que ustedes encajen en todo. Entonces, ustedes tal vez tienen que especializarse en ciertas áreas para que logren hacerlo más eficiente. Creo que sería la única cosa. Si tuviera que definir la mentalidad o la lógica de un ingeniero biomédico en una sola frase, ¿cómo la describiría? Exacta. Okay. Bueno, esta es una pregunta personal, de curiosidad. Ajá. ¿Usted ha utilizado algún dispositivo hecho por ingenieros biomédicos para su especialidad? Pues no como tal, pero lo ocupé. Hicieron una feria de ingeniería hace unos años. Hicieron una pluma que tomaba justo la temperatura porque estaba todavía, creo que fue para el 22. Entonces tenemos el tema del COVID y estábamos que la pluma, que la temperatura, que no sé qué. Entonces unos chicos enseñaron una pluma que tomaba la temperatura. Ya no tienes que traer tu termómetro, escribes. Estaba muy interesante el equipo, pero ya la patente no se logró hacer y entonces ya no pudieron concluir con ese diseño, pero fue muy interesante porque tienes fibrillas, hacías con la pluma y era algo muy sencillo de utilizar y no traía el termómetro, era como de que no te traigas el termómetro, era lo que me gustó. Y pues no sé si alguien... ¿No? Todo perfecto. Hola, mi nombre es Juan Arturo Fuentes Corona, soy estudiante del primer semestre de Ingeniería Biomédica. Estoy aquí con mi compañero Samuel Pureño, nos va a proporcionar una entrevista. ¿Nos das el permiso? Sí, con mucho gusto. ¿Nos podrías platicar un poco sobre tu experiencia que has tenido ya a esto largo de lo que ya llevas de carrera? Pues mi experiencia aquí en la facultad pues ha sido grata, ha sido pues de altibajos, no, usualmente, pero pues realmente ha sido muy padre, muy disfrutable la carrera. Sí. Entonces te voy a decir las preguntas y ojalá que puedas contestar acá a tu propio criterio. ¿Cómo ha sido tu proceso de adaptación durante tus primeros semestres de ingeniero biomédico y qué diferencias encontraste en lo que imaginabas de la carrera antes de ingresar y la realidad que ya estás viviendo o viviste? Primeramente yo creo que me adapté realmente fácil a la carrera, fue una carrera que elegí y me gustó. Afortunadamente he tenido compañeros y amigos que me han acompañado en la modalidad de adaptarme a cada semestre, a cada maestro. Y la verdad es que la perspectiva del primer semestre se ha cambiado mucho porque pues realmente uno tiene la idea que va a hacer cosas en el hospital y pues sí, pero creo que tiene una aplicación distinta a los conocimientos. Realmente sí llevamos una base sólida de matemáticas y eso es algo que a mí me ha pues, impactado hasta el semestre que actualmente estoy cursando, que sí hay que tener muy buenas bases en matemáticas porque realmente hasta ahora todas las materias llevan esa parte práctica. ¿Cómo crees que la forma de pensar y resolver problemas de un ingeniero biomédico puede aplicarse fuera del aula y en una situación de la vida cotidiana o profesional? Pensar como un bioingeniero médico, la verdad es que sí te da la capacidad de poder hilar los procesos, de ir paso por paso, porque al final a nosotros nos enseñan que ponemos una vida en riesgo, entonces se tiene que hacer bien todo, entonces
aplicarlo a la vida diaria, o sea, un ejemplo sería las clases, es poner atención, es hacer bien tus apuntes, es estudiar, es repasar, o sea, hacerlo bien, porque en el área profesional pues realmente va a impactar en la vida real. ¿Cuál consideras que es el principal concepto o idea equivocada que tienen los estudiantes de nuevo ingreso sobre la ingeniería biomédica y qué experiencia o conocimiento de tu primer semestre te ha permitido cambiar esa perspectiva? Pues al principio piensas que vas a hacer prótesis, que vas a hacer exoesqueletos, que vas a descubrir un nuevo tejido, pero la realidad es muy distinta. La realidad es que sí diversificamos mucho las aplicaciones, desde la ingeniería clínica, la aplicación de los tejidos, toda la parte mecánica que existe en una prótesis. Realmente el ingeniero biomédico sí tiene muchas aplicaciones, y la verdad es que esa idea se va borrando conforme vas avanzando, porque vas adquiriendo muchas habilidades, las señales, la adquisición, los equipos médicos, los procesos de calidad, pues realmente es muy distinto. Entonces sí se te va borrando, pero también te empiezan a gustar ciertas áreas en las que te vas a ir enfocando. Desde tu primer semestre, ¿qué tan claro tienes que hace un ingeniero biomédico y cuáles son sus límites en su campo profesional? ¿Cómo ha cambiado tu propia definición de la carrera a partir de lo que has aprendido y experimentado? Esa pregunta está muy padre. Realmente lo que hace un ingeniero biomédico es que yo creo que tiene la capacidad de administrar los recursos en los hospitales, poder manejar personas, poder tener la capacidad de hablar ciertos lenguajes con el informático, con el mecánico, con el sector salud, que al final pues somos un equipo multidisciplinario bastante amplio. Y pues la verdad es que sí es muy padre poder convivir con el equipo hospitalario. Y bueno, como última pregunta, creo que ya abordando todo el tema del que estamos hablando, si tuvieras que explicarle a un profesor de ingeniería biomédica en una sola frase desde tu propia experiencia, ¿qué significa pensar como un ingeniero biomédico? ¿Qué le dirías? Un ingeniero biomédico piensa en procesos y en mejorar la calidad de vida de las personas. Muchas gracias. Sí. Gracias. A Listo, ya está. Sería mejor así. Bueno, es lo mejor que puedo de iluminación para mí. Sí, igual creo que, ok, sí, nada más se te va un poquito la señal en algunos lados, pero creo que ya quedó bien. Ok. Bueno, me presento. Soy Eduardo Franco Aquino. Estudio la carrera de bioingeniería médica y soy de primer semestre, grupo B1. ¿Y ustedes? Mi nombre es Monserrat Ríos Hernández, soy maestra en Ciencias de la Ingeniería y soy profesora de la carrera de Bioingeniería Médica. Ok. Con su permiso voy a presentarle algunas preguntas. Ok, sí. Para usted, ¿cuál es la diferencia principal entre cómo piensa un ingeniero tradicional y cómo debe de pensar un ingeniero biomédico? Ok, la diferencia principal es que un ingeniero se va mucho por lo técnico, da soluciones técnicas, mientras que un ingeniero médico piensa más allá, piensa en el usuario final, algunas veces será el paciente, entonces piensa en cómo va a afectar lo que está proponiendo, la solución o cómo va a cubrir una necesidad. Ok. Segunda pregunta. Segunda pregunta. Cuando tiene que resolver un problema médico, ¿qué es lo primero que analiza antes de proponer una solución tecnológica? Las necesidades reales. Hay algo que se llama dentro de todo el diseño los requerimientos del usuario. Pueden ser tanto requerimientos propios de la clínica, o sea, propios de, por ejemplo, de una terapia, de las necesidades clínicas que existen y los requerimientos propios del usuario. ¿Qué es lo que necesita la persona, ya sean los médicos o los pacientes? Pueden ser
pensar desde dónde se va a utilizar la propuesta, desde qué debemos de considerar como los costos finales igual de la propuesta, quiénes van a utilizar el producto. Ok. Tercera pregunta. ¿En qué momento un... ¿sí Ok, me escucha? ya, ahora sí, ahora sí. Tercera pregunta. Tercera pregunta. ¿En qué momento un diseño puede fallar si el ingeniero se concentra solo en los números y olvida que el paciente es un ser humano? Probablemente falle ya dentro de la implementación. Um, Va a fallar en que las personas o los usuarios no van a poder utilizar los dispositivos que ustedes proponen y va a fallar en que probablemente nadie quiera utilizarlo. Pero ya es en la etapa final en la implementación. ¿Ya me escucha? Sí, ahora sí. Sí, perdón. ¿Podría repetirlo? Sí, claro. Que probablemente la falla se detecte ya cuando el usuario lo utilice, por ejemplo, en la implementación. Es cuando se va a notar si realmente es amigable, si realmente es entendible, si la persona realmente va a querer utilizarlo, hablando del paciente o hablando también del personal clínico. Ah, No sé si me escuchas bien o hay problemas. Cuarta pregunta. Pero yo sí lo escucho bien. Ok, ok, perfecto. Bueno, cuarta Sí, pregunta. allá. Ujú. Cuál cree que es el mayor reto mental al intentar aplicar tecnología o matemáticas a algo variable como el cuerpo humano? Tal vez sea que cada cuerpo y cada persona es diferente. Digamos que tenemos toda la teoría, ¿no? De manera general sabemos cómo funcionan todos los cuerpos humanos, pero ustedes como ingenieros biomédicos deben también de considerar hasta cierto punto el contexto de cada persona. Es lo que hablamos un poco sobre personalización de diferentes dispositivos. También hay que considerar que mucha información, muchas investigaciones se realizan fuera de México, es decir, con personas que no son mexicanas y que evidentemente tienen ciertas características que nos diferencian. ¿Sí se escucha bien? ¿Ya me escucha? Ya te escucho. Ok, ya. Ahora sí, ya. Igual, ok, sí, ahí ya te escucho. Igual lo que puedes hacer es revisar si la grabación te funciona. Si no podemos, puedes hacer la entrevista en otro momento, un poco más tarde, cuando estén en su casa o no sé, para que tengan buena señal de internet. Bueno, si a usted le parece. Sí, 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 ustedes, tú como me digas, digo, ahorita puedes revisar cómo quedó la grabación. No sé si faltaba alguna pregunta, podemos igual terminar la entrevista y ver si ustedes les funciona. Sí, bueno, ya
Solo fue una pregunta. Ah, ok. Entonces, si quieres, la contesto y ya en caso de que no les funcione, pues podemos volver a repetirla. Ok, quinta pregunta. Ujú. Si tuviera que definir la mentalidad de un bioingeniero médico en una sola frase, ¿cómo la describiría? Si tuviera que definir qué, perdón. La mentalidad de un bioingeniero médico en una sola frase, ¿cómo la describiría? Podría ser la unión de la parte técnica con la parte humanista para crear un producto adaptable y que mejore la calidad de vida de las personas. Ah, ok. En ese caso, muchas gracias por la entrevista. Bonita tarde. Y ahí Gracias. me podría enviar qué tal te va el video. Sí, Muchas mira, gracias. Bonita tarde. gracias.